por mi lado, yo también hice lo mismo que Gustavo, cogí los dos valores, los dos datos que están en el video y digamos que ya saqué las regresiones lineales de ambos. Pero tengo dos dudas. Por ejemplo, en los datos del voltaje, usted nos dijo que eran milivoltios, pero entonces no sé si de pronto será por, no sé si de pronto no veo bien ahí en el video, pero en el multímetro que marca el voltaje aparece punto y tres dígitos, eso es del orden de 10 a la 3 milivoltios o No, ahí sí les pido disculpas, es mi multímetro. Ese multímetro, ese puntico que aparece ahí es que está malo, ese carácter en la pantalla, entonces aparece un puntico ahí, pero las ah, medidas son en milivoltios. o sea que el rango de los datos sí es de 0 a más o menos 500 milivoltios. Ajá, exacto. Ah, ya. Ah, otra cosa es que, por ejemplo, bueno, me gustaría de pronto mostrar un poquito lo que yo llevo ahí, que no sé entonces en la ecuación, porque nosotros en la ecuación teníamos, ¿cierto? La corriente de saturación por, abriendo paréntesis, la exponencial de ese término, menos un 1. Ujú, Eh, sí. o sea, la idea ahí sería entonces se supone que la información del intercepto, en ese caso, sería la corriente de saturación. La información del intercepto. Es que, No, por no te ejemplo, entiendo. Muéstranos en pantalla. Sí, puede compartir, ¿cierto? sí, claro, voy a... Porque yo pues ya le hice el tratamiento también de errores. Yo hice un programita pues de regresión lineal hace un tiempito ya. Creo que ahí me están viendo ya. Entonces, ¿cierto? Ahí están visualizando. Sí. Entonces, ahí como en brevedad, ¿cierto? Esta primera celda es todo el código de regresión lineal, ¿cierto? Y este A vendría siendo la pendiente, este B el intercepto, este SA el error de la pendiente, este SB el error del intercepto, y el R sería pues la bondad del experimento. Ujú. Entonces, bueno, aquí cargué los datos, ¿cierto? Yo hice dos TXT, entonces en el primero cargué para los del diodo 407 y el otro en el de 9145. Y ya los datos ¿cierto? Le asigné pues aquí los voltajes y las corrientes de acuerdo pues a esas columnas de esos datos. Y ya, listo, le apliqué la regresión en el caso del primero pues, y el segundo. Entonces ese sería el primero y este sería el segundo. Entonces aquí tenemos, entonces aquí sí veo que sí se organiza bastante bien, ¿cierto? Ujú. Y la bondad, por ejemplo, de este primerito, vemos que es de punto 99 y del segundo también es de punto 99. Sí. Pero entonces mi pregunta está acá exactamente, o sea, si alcanza a ver esta ecuación. Sí, yo la veo. Sí, El bueno, logaritmo ahí. ujú. Pero entonces yo tengo lío es en saber, eso es lo que me genera como discrepancia, porque entonces aquí sería, esta X sería el voltaje, ¿cierto? Ajá. Esta pendiente tendría pues la información de la carga sobre la constante del semiconductor, ¿cierto? Y sobre por la constante de Boltzmann, por la temperatura del ambiente, ¿cierto? Esta información estaría aquí en esta pendiente. Sí. Pero entonces este intercepto es el que me genera como cierta duda. Pues si nosotros originalmente partimos de la ecuación del diodo pues, que usted nos dio, bueno, aquí no la tengo en este momento. Bueno, por ejemplo, acá los experimentales se ve pues que se comporta de esa manera como usted nos había explicado más o menos. Ujú. Esos son pues, los datos experimentales, eso no he graficado todavía la función como tal, sino que esa es mi duda. Entonces, ¿qué interpretación tiene este? Porque entonces, pues despejando de la ecuación del diodo, uno podría llegar a que, por lo menos lo que yo tengo ahí, de modo tal de que solamente me quedara como en esta estructura, ¿cierto? Que me quede así como algo por el voltaje más algo, ¿cierto? Fue, Ve- eh,
Vení, intentemos despejar la ecuación para yo entender más o menos qué es lo que estás graficando. Les voy a compartir pantalla. Listo. Nosotros tenemos que la corriente es igual a una corriente de saturación por el exponencial de, ya no me acuerdo si es negativo, creo que no, es Q por el voltaje del diodo sobre N K Boltzmann por la temperatura. Todo esto menos 1, ¿cierto? Entonces, para sacarle logaritmo, lo que tenemos que hacer acá es I igual a I sobre I sub S más 1 igual a E a la Q por BD sobre NKBT, ¿cierto? Y ahí sí sacamos logaritmo natural, entonces acá nos queda logaritmo natural de I sobre I sub S más 1 igual a Q por BD sobre NKBT, ¿cierto? Entonces, en esa ecuación, todo esto sería la parte Y, este sería X, y todo esto sería la pendiente M, ¿cierto? Si la ecuación nos ajusta, no debería haber un término independiente en esta ecuación, ¿cierto? Ahí la aproximación que de pronto debíamos hacer es que esta corriente de saturación es tan pequeña con respecto a la corriente del diodo que hace este término muy grande con respecto a este 1 y ese logaritmo natural, esa parte puede hacerse tender a únicamente el logaritmo natural de I sobre el I de saturación. ¿Sí? No sé si lo interpretaste así, pues porque la verdad no te entiendo como el despeje de ecuación que hiciste. Ese es el despeje que yo hice. Pero entonces, Listo. digamos que, ¿cierto? Aparece un intercepto. Eso, o sea, de ese logaritmo que tienes ahí, el primero, en color azul, pues yo la verdad no he hecho esa aproximación que usted me está mencionando ahí, Ok, no pensé. la hizo así. Eso, simplemente de ahí pues apliqué propiedad de logaritmo y dejé, y me aparecería pues en el lado izquierdo de la igualdad, el logaritmo de i, ¿cierto? Ajá. El logaritmo de i más la corriente de saturación, y al otro lado me quedó el logaritmo de la corriente de saturación. Porque no le vi pues más forma de eso. Sí me hice entender. No. No, o sea, simplemente de ahí, de esa expresión de la igualdad, ¿cierto? La segunda línea, que está en color negro, donde estás explicando el sí. pendiente, eso ahí simplemente lo que hice fue, pues, en el primer logaritmo, ¿cierto? Ahí aplicar el logaritmo, y de modo que me quedara logaritmo de i más is sobre is, ¿cierto? Y por propiedad de logaritmo, eso sería logaritmo de i más is más menos logaritmo de is.
y entonces me quedé esa diferencia, pasé el que estaba restando, pues que sería el logaritmo de la corriente de saturación al otro lado, y ese lo interpreté como el intercepto. Ah, sí, puede ser, sí, o sea, lo que hiciste fue esto, logaritmo de I más IS sobre IS, ¿cierto? De ahí, logaritmo de I más IS menos logaritmo de I sub S, ¿cierto? Eso, y ese logaritmo de I sub S lo pasé hacia el otro lado, y entonces en, Entonces ya la en ecuación le quedó como logaritmo natural de I más I sub S igual a Q sobre N KB por T, esto por BD más logaritmo natural de I sub S. Si entonces esta pendiente, este intercepto sería el logaritmo del I sub S, si ahí sí tienes razón. Pero entonces, profe, no sé, ese es el que me da, porque entonces, como los Lo que mostré, pasa es que de acá, pronto lo recuerda, lo me que dio pasa, negativo, no sé por qué. lo que pasa es que este I sub S, mira que también entra a hacer un papel acá en esta otra ecuación. Es que ese es el lío que yo tengo ahí, porque, por ejemplo, pues no es tan inmediato simplemente decir como logaritmo de y igual a por x más b, ¿cierto? No, no, Ajá, no. porque ahí, Pero se entonces hacen ahí, aproximaciones, ¿verdad? No. o sea, o sea, haría la aproximación ahí, el logaritmo de i más is igual al logaritmo de i, ok, Si hacemos la aproximación, queda sí, logaritmo natural de I eso. igual a Q sobre NKB T por BD más el logaritmo natural de I sub S. Todo esto, Eso simplemente sería como en la ecuación del diodo despreciar el término menos uno. sí, todo este término le está quedando negativo, ¿cierto? Sí, pero sí, pues ya es más claro porque pues es con esa aproximación. Ajá, El IS debe ser muy pequeño, entonces por eso debe ser sí, negativo. sí, exacto. El IS es del orden de 1 por 10 a la menos 10. Sí, porque sí me va bastante pequeño. Perdón, es del orden de 1 por 10 a la menos 9. Sí, sí. Sí, es muy pequeño pues en comparación con este que aunque es microamperios, pues es 4 o 5 órdenes de magnitud más grande que este. Y, digamos, pues yo tenía como otra, ese Q, ¿cierto? O sea, es la carga del electrón, ¿no? Sí, esta es la carga del electrón. Sí, estoy El bien. N, el N es del material que en esos dos diodos es de silicio. Sí, ahí es Entonces 2. era 2. Y la temperatura en grados Kelvin. Pero me recuerda, por favor, por qué hacemos esa aproximación, ¿cierto? Porque Esta. más allá pues de las unidades, pues físicamente pues no estaríamos cambiando la naturaleza del fenómeno. Es posible, sino que acá lo que estamos haciendo es comparando matemáticamente los posibles valores que puede dar, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, recuérdame un valor de corriente del, nominal del diodo, un valor de corriente. Así, ya después de acá de los datos. Ujú. Bueno, yo tengo, por ejemplo, un valor de corriente, a dar un así arbitrario, para 447 milivoltios, un valor de 20,28 microamperios. 20 microamperios, ¿cierto? Si decimos que el I sub S es del orden de 1 por 10 a la menos 9 y este es 20 por 10 a la menos 6 sobre 1 por 10 a la menos 9. ¿Eso cuánto me da? Yo busco por acá una calculadora.
Eso me da 20.000. Y si a 20.000 le sumamos 1, pues la diferencia entre 20.000 y 20.001 matemáticamente no es significativa, ¿cierto? Entonces es por eso que esa aproximación se puede realizar. O sea, por el orden de magnitud que tienen las corrientes con respecto al orden de magnitud de la corriente de saturación del semiconductor. Si estuviéramos trabajando, o sea, si nuestro experimento se estuviera realizando de tal manera que esas corrientes del diodo fueran comparables con la corriente de saturación, ahí sí no podríamos hacer esa consideración, esa simplificación. Pero acá es pues válido por por las diferencias de magnitudes entre las dos corrientes. Pues sí es más o menos, si están de acuerdo con esa explicación, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que, pues físicamente tendría mucha relevancia si, digamos, si estuviésemos enfocados en rangos de bajos De voltajes y baja bajos. corriente. Exacto. Exacto. Si estuviéramos trabajando por el rango de la corriente de saturación, ahí sí no podemos eliminar este 1 porque sí tendría una gran influencia en el comportamiento del diodo. Pero en este orden de magnitud que estamos, es posible considerarlo. Ahora, lo del error, que me lo preguntó, creo que fue Gabriel, ¿cierto? Gustavo. Yo. El error, por lo general, se calcula como el valor absoluto de el valor experimental menos el valor teórico sobre el valor teórico. Y esto por 100. Ahí lo que hacemos es que verificamos qué tan diferente es el valor teórico, el valor experimental del valor teórico, teniendo en cuenta el orden de magnitud que tiene el valor teórico. Entonces, con esto podemos determinar ese porcentaje de error de la medida de cualquier medida que hagamos. Listo, profe, gracias. Uh-huh. Listo. ¿Y quién más? ¿Quién falta por decir cómo va? Hasta el momento pues he digitado los datos y he estado intentando hacer un ajuste, aunque la función que estoy intentando usar no me da un resultado así efectivo. Me va a tocar usar alguna otra función o es que no me acuerdo cómo es que funciona esa. Ok. Listo, ya muchachos, saben que cualquier duda que tengan, pues yo estoy disponible. Igual acá, no sé si vieron, pero en el curso monté como una discusión en la cual ustedes pueden hacer preguntas y entre todos yo creo que nos podemos realimentar. Pues no sé si esto sí funciona o no sé. Yo iba a preguntar una cosa y el otro día y creo que no deja comentar. Bueno, lo que iba a preguntar también era, ¿cuáles son las referencias de los dos multímetros pues, para poder calcular el error de la corriente y del voltaje? ¿Cuáles son las referencias de los que yo usé en el video? Ahorita se los paso, no los tengo acá presentes. Ahorita les paso la referencia a los multímetros. Listo, muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a ver algo que se conoce como estadística experimental. Vamos a ver cómo se comportan algunos de los datos que nosotros manejamos, cómo se estiman las mediciones y cómo se hacen los ajustes de bondad. ¿Todos están viendo la diapositiva? Sí, profe. Sí. Listo.
Entonces, así como un breve repaso, tenemos que cuando, espero yo activo por acá un puntero láser. Cuando tenemos varias medidas de un solo valor, el valor que nosotros tomamos como el valor real es el promedio de esos valores, y ese promedio se calcula como la sumatoria de todas las medidas tomadas sobre ese valor dividido el número de medidas. Sí, eso lo recuerdo después, es la definición de promedio. Tenemos que la incerteza está dada por la desviación estándar de la medida. Perdón, es acá. La incerteza está dada por la desviación estándar de la medida. Esa incerteza o esa desviación estándar se calcula con esta ecuación, en la que se tiene en cuenta esta ecuación está mal puesta. Este cuadrado debe ir afuera. Bueno, ahorita se las corrijo. El cuadrado viene en ese de acá. Eso para el caso de una sola medida, ¿cierto? O sea, nosotros, digamos que nosotros estamos midiendo la longitud de... Estamos midiendo la longitud de una puntilla, ¿sí? Y la medimos en un instante, la medimos 10 veces. Entonces, esa medida, tomamos el promedio y la desviación estándar de esa medida. Pero luego a los 5 minutos volvimos y realizamos otras 10 medidas, y a los 10 minutos volvimos y realizamos otras 10 medidas. Entonces, ahí ya tenemos varias medidas, varios sets de medidas para la misma magnitud. En ese caso, la incerteza va a ir disminuyendo y disminuye con esto. O sea, calculamos la desviación estándar promedio y la dividimos por el número de mediciones que realicemos, por la raíz cuadrada del número de mediciones que realicemos. Así podemos reportar los datos, la medición como el valor promedio más o menos 1.96 por la desviación estándar también promedio. ¿Por qué 1.96? En este caso, porque nosotros vamos a considerar como grados de libertad o como nivel de certeza 97.5% para la medida. Entonces, ese 97.5% lo multiplicamos por 2 y eso nos da este valor que ajusta la desviación estándar de la medida. Ese valor depende de qué tan fiable queremos nosotros que sea la medida. Ahora, cuando nosotros realizamos muchas medidas de una sola medición o de una sola magnitud física que queramos medir, en muchas ocasiones esas mediciones corresponden a una distribución que se conoce como distribución del tipo normal, en la que casi que todas las medidas vienen a parar en un punto central, pero algunas de ellas se van a ir distribuyendo hacia los lados positivo o negativo de la medida. Cuando las medidas son muy precisas,
esta distribución normal tiende a ser muy cerrada y muy alta en el centro, es decir, la mayoría de las mediciones van a caer sobre esta parte central y no va a haber una dispersión muy significativa hacia los lados de la curva. Esto viene relacionado con dos conceptos que se conocen como precisión y exactitud, ¿sí? Nosotros podemos tener una medida muy precisa y muy exacta. Muy precisa es que todas las mediciones vayan tendiendo hacia el mismo valor, no importa si el valor es correcto, pero que todas se vayan como aglomerando en un punto en común. Y muy exacta es que esa medida que tomamos se aproxime al valor real que esperamos. Entonces, nosotros cuando hacemos una medida esperamos que cumpla los dos criterios, que sea muy precisa y muy exacta. En ocasiones nosotros podemos tener que la medida sea muy precisa, pero para nada exacta, o sea, que no se aproxime al valor real que nosotros esperamos. O que la medida sea exacta, o sea, que en promedio las medidas se aproximen al valor que nosotros esperamos, pero no sean precisas, que haya una gran dispersión de las mediciones que tomamos. Y el último caso, que este sí es el peor de todos, es que no tengamos ni precisión ni exactitud en la medida. Entonces son como 4 posibles casos que pueden ocurrir en una medida. En la naturaleza, muchas medidas o diferentes tipos de variables cumplen diferentes tipos de distribuciones, se conocen como distribuciones de probabilidad. Esto hace referencia a cómo se van ajustando estas medidas al comportamiento de ciertas funciones de la física. Por ejemplo, lo más común cuando nosotros realizamos una única medición de una variable es que esta medición se comporte del tipo normal. Pero hay ocasiones en las que esas funciones presentan otros tipos de distribuciones, como una distribución del tipo uniforme, en la cual las medidas todas se vayan distribuyendo en igual magnitud o en igual probabilidad en un rango de medidas dado, ¿sí? Otro tipo de distribuciones es la triangular o una que se conoce como la chi-cuadrada. Hay muchas otras y cada una de esas tiene una ecuación pues que la representa y ya nosotros verificamos a cuál de esas ecuaciones se ajusta nuestro experimento. Por ejemplo, está la distribución de t-student, que hace referencia a una distribución del tipo normal, pero en este caso no se conoce ni el promedio ni la desviación estándar de la población. Entonces, en este caso se toman algunas muestras de la medida y si esa cantidad de muestras es muy pequeña, no se puede considerar que esa distribución de la medida corresponde a una distribución normal, sino que corresponde a una distribución de este tipo, en la cual esta función corresponde a una función que se conoce como función gamma, tiene diferentes valores dados por la cantidad de medidas que nosotros realicemos. En este caso, este símbolo representa los grados de libertad o la cantidad de medidas que nosotros realicemos. Esa función gamma tiene diferentes valores para diferentes cantidades de medidas. Otro tipo de distribución es la distribución del tipo binomial. Esta distribución es muy utilizada cuando en nuestro experimento solo tenemos dos posibilidades, o una posibilidad de éxito o una posibilidad de fracaso. Con esta distribución podemos medir qué tan probable es que ocurra el éxito o el fracaso en nuestro experimento. Se puede hacer una estimación de estas probabilidades a partir de esta ecuación
en la que este símbolo central corresponde a esta segunda ecuación. Acá hay un pequeño ejemplo. Entonces, digamos, supongamos que se lanza un dado con 6 caras. Ese dado se lanzó 51 veces y queremos conocer la probabilidad de que el número 3 salga 20 veces en este lanzamiento, ¿cierto? Entonces, en este problema, un ensayo consiste en lanzar el dado una vez y consideramos un éxito si obtenemos un 3 en el lanzamiento o un fracaso si obtenemos un número diferente a 3, ¿cierto? Para esto vamos a medir cuál es la probabilidad de que caiga 3 20 veces, ¿sí? Entonces, para nosotros el éxito está definido como esta probabilidad de que ese evento ocurra 20 veces. Tenemos dentro del símbolo el número de lanzamientos que hicimos, o sea, 51, y B es el número de veces que debe ocurrir el éxito, ¿sí? ¿Qué probabilidad tenemos nosotros de que caiga un 3 en un dado? Como el dado tiene 6 caras, la única probabilidad de que nosotros tenemos de que caiga un 3 es de 1 en 6, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de éxito es de 1 en 6 y se eleva a la cantidad de veces que nosotros necesitamos esa muestra. El resto se calcula como la probabilidad de que haya un fracaso. En este caso sería 5 sextos, ¿cierto? 5 metros en un lanzamiento tenemos 5 sextos de probabilidad de que no caiga el 3. Y así se evalúa este valor. Entonces, con esta distribución podemos determinar que la probabilidad de que en 51 lanzamientos obtengamos 20 veces el 3 es de este valor. Es una probabilidad muy pequeña de que en solo 51 movimientos casi la mitad se correspondan a 3. Vamos bien hasta ahí. ¿Sí me están escuchando? Sí, bien. Listo. Otro tipo de distribución muy utilizada es la distribución de Poisson. La distribución de Poisson me permite a mí medir una variable del tipo aleatoria y discreta, cuántas veces ocurre en un intervalo determinado, sea de tiempo, sea de longitud, sea de masa. Es más utilizado en tiempo, ¿sí? Este es uno de las distribuciones que más se utilizan en los experimentos de decaimiento radiactivo porque me permite a mí verificar cuál es la probabilidad de que caiga cierta cantidad de partículas en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Esa probabilidad se estima mediante esta ecuación y se tiene en cuenta el número de conteos que nosotros esperamos tener o el que tuvimos y la tasa promedio o el valor de conteos promedios que se ha registrado anteriormente para ese mismo periodo de tiempo. Entonces vamos a ver un ejemplito un poco sencillo, pero que de pronto nos puede ayudar un poquito a entender mejor esta distribución. Por ejemplo, tenemos esto. En un hospital se tiene que cada semana nace en promedio 7 varones, ¿sí? Entonces, en un periodo T de una semana, se tiene que en promedio nacen 7 varones. Entonces, se desea saber cuál es la probabilidad de que nazcan 3 varones en una semana. O sea,
quieren saber cuánto es posible de que solamente nazcan 3 varones en una semana en ese hospital. Entonces, para eso se utiliza este tipo de distribución de Poisson. Entonces, acá tenemos que esto es igual. Nosotros necesitamos saber cuándo es igual a 3 esa probabilidad. Entonces, tenemos exponencial a la menos la cantidad de veces promedio por esa cantidad de veces promedio a la cantidad que nosotros esperamos sobre esa cantidad que esperamos factorial. Este valor nos dio como resultado, pues haciéndolo rápidamente, nos dio como resultado 0.052 equivalente al 5.2%. Eso quiere decir que es muy baja la probabilidad de que en un hospital en donde casi siempre nacen 7, en una semana nazcan 3. Eso es lo que nos indica este valor, ¿cierto? Ahora, ellos también quieren verificar cuál es la probabilidad de que nazcan menos de 3, ¿cierto? O sea, o que nazca 1, o que nazcan 2, o que no nazca ninguno. Entonces, ahí se hace con este valor. Como en la ecuación no está definido el menos, nosotros lo tenemos que hacer a través de una sumatoria. Entonces, verificamos cuál es la probabilidad de que nazca 0, más la probabilidad de que nazca 1, más la probabilidad de que nazca 2. ¿Sí? Entonces, se calcula la probabilidad para cada uno de esos eventos y se obtiene como resultado la sumatoria y da que es inclusive mucho menos probable que nazcan menos de 3 a que nazcan 3 en un hospital donde comúnmente nacen 3. Entonces, este tipo de experimentos es aplicable para ese tipo de experimentos en los que nosotros conocemos cuando una variable del tipo aleatoria, nosotros conocemos cuánto ocurre y necesitamos saber o controlar cuántos casos queremos que pase de esa variable. Listo. Todos estos tipos de distribuciones nos sirven a nosotros también para algo que se conoce como el testeo de hipótesis. Para esto se parte desde algo que se conoce como una hipótesis nula o también llamada en estadística el H0. ¿Sí? Esta hipótesis representa lo que se acepta como algo verídico, como un hecho, ¿cierto? Entonces aquí hay algunos ejemplos. El ADN tiene forma de hélice, hay 8 planetas en el sistema solar, el coeficiente intelectual promedio es de 100, ¿cierto? O sea, son como las verdades que nosotros ya consideramos como absolutas. ¿Qué pasa? Nosotros podemos realizar mediciones para verificar estas hipótesis y si tenemos muestras suficientes que demuestren lo contrario, podemos verificar si esa hipótesis nula se acepta o se rechaza. ¿Sí? Esto se hace a través de los cálculos de unos valores que se conocen, valores de puntaje Z o T para cada tipo de distribución. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a ver varios ejemplitos, pero veamos este primero. Se desarrolla un nuevo aditivo para combustibles en autos de carreras. Para probar su desempeño, podemos tomar 10 pares de autos, aplicarle el aditivo a uno de ellos y hacer un número de carreras entre los autos con y sin aditivo. Sí, o sea, tenemos pares de autos, en este tiene aditivo y este no tiene aditivo. Y lo que se plantea medir es una carrera entre los dos y verificar cuál de los dos autos gana y repetir ese experimento varias veces, ¿cierto? Con esto lo que se quiere verificar es si el aditivo funciona. Entonces, aquí tenemos que verificar cuál es el criterio para ver si se acepta que el aditivo funciona o no, ¿cierto? Entonces, la hipótesis nula
o la hipótesis que se tiene como verdadera es que el aditivo no hace nada, ¿cierto? Y para eso la probabilidad es del 50%, ¿cierto? Si el carro con el aditivo pierde, entra dentro de este 50%. La otra hipótesis o hipótesis alternativa es que los autos con el aditivo tienen más probabilidades de ganar, ¿cierto? Eso, ¿cómo se prueba? Que si gana, está dentro del otro 50%. Entonces acá se tiene que el experimento termina o con un éxito o con una derrota. Entonces este tipo de ensayos en lo que hay un éxito o un fracaso se analizan mediante un tipo de distribución binomial como la que vimos anteriormente. El resultado es significativo cuando su probabilidad es menor que 5% y es muy significativo si está por debajo del 1%, es decir, que nosotros tenemos algo que se conoce como el nivel de confianza. Entonces, en muchas ocasiones en estadística nosotros decimos, si el evento ocurre el 95% de las veces, es confiable, pero si ocurre el 99% de las veces, es muy confiable. Para eso se define un valor alfa, que el alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza P, ¿cierto? Entonces, para el caso en que nosotros digamos que queremos un nivel de confianza del 95%, alfa sería 0.05 en total, ¿cierto? Entonces, si tenemos 10 carreras, ¿cuántas victorias por parte del carro con aditivo sería significativo para considerar que el aditivo funciona? Entonces, para eso analizamos la distribución binomial para una probabilidad de que el carro gane 10, de que gane muchas veces en 10 carreras. Para que el resultado sea significativo, nosotros tenemos que hacer que esa probabilidad o ese valor P sea mayor que 0.05. Entonces, para hallar ese valor, lo que hacemos es que mediante el conocimiento de esta ecuación o mediante tablas, podemos encontrar que si gana 10 veces, o si gana 9 veces, o si gana 8 veces, podemos obtener un nivel de significancia del 55%. Entonces acá la conclusión es, si el carro gana 8 o más carreras, el resultado es que el aditivo sí sirve para mejorar el rendimiento de los carros. Si gana menos que eso, ya no se podría considerar eso. Entonces, en caso de que se cumpla esto, de que el carro gane 8 carreras de las 10, se puede rechazar la hipótesis nula que indica que el aditivo no hace nada y aceptar la hipótesis alternativa. Los valores Z y T se calculan mediante estas ecuaciones, en donde X es la medida que nosotros tenemos, mu es el promedio de la población y sigma es la desviación estándar de esa población también. En este caso, en la tabla T, tengo el promedio de las medidas que tomé, menos el promedio de la población completa, o sea, el promedio esperado de esa población. El S es la desviación estándar de las medidas que tomé sobre el número de muestras que tomé, ¿sí? Nosotros tenemos en estadística el X promedio es el promedio de las medidas y mu
es el promedio de la población en general. Y S sería la desviación estándar de nuestra media o de nuestra pequeña población, y sigma es el caso de una población mucho más grande de donde se realizó la medida. Otro ejemplo. Profe, ¿podría volver a explicar? No entendí la diferencia con el mu. Entre esta y esta. Entre mu y... Digamos, sí, y digamos sí. que yo tengo, por ejemplo, la ciudad de Medellín, ¿cierto? Tengo acá la ciudad de Medellín y quiero saber en la ciudad de Medellín cuántas personas tienen moto, ¿cierto? Entonces, esta sería mi gran población y el promedio de esa gran población de personas que tienen moto se representaría como mu. Pero digamos que yo quiero solamente evaluar en el barrio, no sé, en Castilla, cuántos tienen moto. Entonces, en esta pequeña población, de la gran población, el promedio se representa con este X. O sea, dentro de un grupo de medida muy grande, yo puedo tener el promedio de esa medida y la represento como mu. Pero dentro de esa medida, yo puedo tomar una pequeña población y a esa medirle el promedio también, y es como eso. Sí, dime. En un experimento, entonces mu sería el valor teórico, por ejemplo. Mu sería el valor teórico, exacto. O sea, en un experimento, por lo general los experimentos ya los han realizado muchísimas veces y se tienen muchos datos y ya se tiene como una tendencia de cuál sería el promedio de esa medida y la desviación estándar de esa medida, ¿cierto? Porque muchos científicos han hecho el mismo experimento, lo han replicado y ya han detectado pues como un valor para poder estimar que esos son como los valores propios del experimento. Entonces, cuando nosotros hacemos el experimento, nosotros lo que calculamos es este de acá, ¿cierto? Y nos basamos para hacer los cálculos en los valores que ya se tienen reportados en las publicaciones científicas, que son estos de acá. Sí, es más o menos clara la diferencia. Sí, gracias. Listo. Entonces acá volvamos con el ejemplo del rector. Entonces, un rector de un colegio afirma que sus estudiantes son más inteligentes que el promedio. Una muestra aleatoria de 30 estudiantes da un coeficiente intelectual de 112 con una desviación estándar de 15. Se puede aceptar la afirmación del rector. Para la población general, el IQ promedio es de 100 y sigue una distribución normal. Entonces, en este caso, el promedio de la población en general sería el mu, ¿cierto? Y acá, el promedio de mi población sería ¿sí? Lo que ahorita hablábamos, ¿cierto? Este sería el S. Y acá no me reportan pues la desviación estándar de esta población grande. Entonces se establece que se establece como hipótesis nula o como lo que se tiene como conocimiento general es que en el caso de la población el IQ siempre es 100 o es en promedio 100. Entonces la hipótesis nula es que el mu es 100, ¿cierto? Como hipótesis alternativa se establece que los estudiantes van a tener un IQ mucho mayor que el promedio, por tanto, ese mu en esa población, o sea, el promedio que obtuvimos de la población media de los 30 sería pero el rector lo que está tratando de afirmar es que el promedio de su población grande en el colegio, o sea, ese mu, debe ser mayor que 100, que no sigue la regla general. ¿Sí? Entonces, nosotros como evaluadores del experimento vamos a establecer un nivel de confianza y determinar un nivel alfa. Para esto,
vamos a determinar un nivel de confianza del 95%. Entonces, en este caso, alfa sería 0.05. ¿Sí? Entonces, este tipo de evaluaciones sí se hacen mediante tablas de distribuciones de verdad. En la tabla se encuentra reportado el área bajo la curva dependiendo el nivel de el valor alfa, ¿cierto? Acá tenemos diferentes valores alfa para ese tipo de distribución, y acá tenemos el valor z que tenemos, o el valor de verdad para ese nivel de confianza que nosotros estamos buscando. Entonces, usando la tabla, podemos hallar el área de rechazo. El área de rechazo sería esta de acá, ¿sí? En esta área es donde aceptamos la hipótesis nula, que la población se comporta como nosotros estamos mostrando en el promedio de la población. Pero si nuestra población entra en esta área de rechazo, es porque aceptamos la hipótesis. Entonces, acá, si nosotros seleccionamos un alfa de 0.05 y escogimos un valor de confianza del 95%, en la tabla únicamente nos muestra el valor de uno de los lados. O sea que si todo esto, perdón, si todo esto corresponde al valor de 1, en esta mitad tendríamos 0.5, ¿sí? Pero si ese 0.5 queremos determinarle un nivel de confianza del 0.05, es decir, esta área de acá corresponde al 0.45, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra tabla, buscamos cuál valor de esa área nos da 0.45. Entonces están en los valores de más o menos por esta zona, ¿cierto? Pero como nosotros estamos analizando el 0.5, entonces para nosotros el valor z que nos da es de 1.6, ¿sí? El valor z esperado para que la hipótesis que nosotros estamos intentando evaluar se cumpla. Ahora nosotros lo que hacemos es que calculamos el z con la formulita que había en la diapositiva anterior, esta, ¿sí? Entonces tenemos el promedio de nuestra población menos el mu de la población sobre la desviación estándar y el número de muestras o de personas que se evaluaron. Ese z para esa población nos dio 4.56. Como ese z que calculamos es mucho mayor que el z esperado, nosotros podemos afirmar que esa población sí se comporta como lo dice la hipótesis alternativa. Es decir, que podemos rechazar el H0. Cuando el z es menor que el z, se rechaza H0. Eso es un poquito confuso, pero ahorita lo vamos a ver con otros ejemplos. Es como para que lo tengamos como una introducción. Pero si tienen alguna pregunta en este momento.
Sí, yo sí. No me quedó muy claro, la verdad. Esa sería la parte de corrección de test student, ¿cierto? Sí, sí, No, sí. de hecho, O eso sea, es lo que yo no recuerdo del curso pasado. acá lo que estamos haciendo es testeando una hipótesis, ¿sí? Para la hipótesis nos dieron estos valores y lo que necesitamos verificar es si nuestra hipótesis se encuentra dentro de lo que es considerado común o si se encuentra en la parte alternativa, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que si perdón, acá es al revés. A ver si entendí bien, profesor. Nosotros definimos un nivel de confianza, ¿cierto? Un Sí, porcentaje al cual para nosotros va a tener significado, ¿cierto? exacto. Calculamos el nivel alfa. Sí, que es Ese nos dio 0.05. 0.05. Ajá, Ya no, la verdad no le entendí al resto. listo. Con este 0.05 nosotros definimos si nuestra medida, o sea, si estos datos que están acá caen en la zona de aceptación del H0 o en la zona de rechazo del H0. ¿Sí? Entonces, para que se acepte H0, para que nosotros decir, no, es que el experimento que nosotros hicimos nos da que la población se comporta como el común, ¿cierto? Entonces, para eso tiene que ser que esa población se encuentre en esta zona, ¿cierto? Para que se encuentre en esa zona, el valor Z que debe entregar o debe tener es menor que 1.6. Pero cuando nosotros calculamos el valor Z para nuestra población o para nuestro experimento, nos dio mucho mayor, ¿sí? Es decir, que ese valor se va a encontrar en esta área de acá en algún punto. Lo que nos permite decir que nosotros podemos aceptar la hipótesis alternativa. No, todavía no, ¿cierto? No, ciertamente no. O sea, yo no encuentro ya de dónde sale ese 0.95. No A este entendí. 0.95, Ese es el nivel de, ¿cierto? Ese es el sí, nivel de confianza. el nivel de confianza es este, el que nosotros definimos. Bueno, yo quiero que sea del 95% la confianza en que yo tenga en el experimento, ¿cierto? Eh, para eso se le definió el valor alfa, ¿sí? O sea, para mirar, para mirar para mirar esa área, siempre cogemos 0.5 y le restamos el nivel alfa. Para mirar esa área, o Sí, sea, eso que nos da, la última línea, el área desde la medida cero, ¿cierto? sí, desde acá, desde este punto. O sea, vamos a coger la mitad del área. O sea, no sería, o sea, si tomamos toda el área, sería como si tomáramos el 100%, pero como vamos a tomar solo la mitad, tomamos el 50%. O sea, esta área es el 50%, ¿cierto? Como estamos definiendo un nivel de confianza alfa, nosotros lo que vamos a determinar acá sería ese 50% menos el nivel el nivel alfa, ¿cierto? Entonces, a ese 50 le restamos el 5% que nos queda entonces el 45%, este 0.45 que está acá. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a decir, bueno, ese 0.45, ¿a qué valor Z corresponde? Entonces, estando en 0.05 de alfa, tenemos que 0.45 se encuentra en 1.6, ¿sí? Entre 1.6 y 1.7.
Por eso acá nos da el Z esperado de 1.65. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que verificar es si el Z esperado es menor que el Z medido, es porque nuestra medida se encuentra en esta área, ¿sí? Sí, no. Sí, ya es más claro. Gracias. Sí, igual eso ahí lo vamos desenredando poco a poco. No se asuste. Listo, y otro ejemplo. La glucosa de los pacientes obesos tiene una medida de 100, ¿cierto? Con una desviación estándar de 15. Se cree que una dieta de almidones puede tener un efecto positivo o negativo en el nivel de glucosa. Una muestra de 15 pacientes tiene una glucosa promedio de 110. ¿Cierto? Entonces, la hipótesis nula es que esa nueva dieta no va a afectar la glucosa de los pacientes, ¿cierto? O sea, que esa glucosa no se va a ver afectada por esa nueva dieta. Pero la hipótesis alternativa me dice, sí, ese promedio en la población va a cambiar, ¿cierto? Entonces afecta. Entonces acá nosotros, con esa cantidad pequeña de muestras, usamos el criterio y el otro criterio, ¿cierto? Entonces, para esa cantidad de muestras tendríamos 14 grados de libertad. Los grados de libertad serían como el número de muestras menos 1. En este caso, si definimos un nivel de confianza también del 95%, ya esta es otra distribución, esta es una distribución T, ¿cierto? Entonces el alfa sería igual a 0.05, ¿cierto? Otra vez. Pero como vamos a analizarlo en la mitad del área, entonces el alfa también lo tenemos que dividir, ¿cierto? Entonces, acá en 0.25 tenemos que buscar los grados de libertad que tenemos, en este caso serían 14, y eso me da que el valor T tiene que ser 214, ¿cierto? 2.14, ¿cierto? Si el valor T, ese es el valor T esperado, ¿cierto? Entonces, si el valor T obtenido es menor que el T esperado, se acepta H0, ¿sí? Pero si el valor T obtenido es mayor que el T esperado, se rechaza H0. En este caso, haciendo el cálculo para el T, obtenemos que es de 2.5. Ese 2.5 es mayor al T que nosotros esperábamos. Por tanto, acá la conclusión es que se debe rechazar H0. Es decir, que esa nueva dieta que hizo que estas mediciones aumentaran en la población sí va a afectar la glucosa de esos pacientes. Acá sí fue un poquito más fácil. Muchachos, sí. Sí, para mí sí. No sé para los demás.
Sí estarán conectados. Sí, esto Sí, sí, está. profe, que fue más claro. Sí, sí, profe. Listo. Entonces, hay otros criterios, pues para que lo consulten, en donde se define cómo también se pueden aceptar o rechazar hipótesis. Acá hay pues un pequeño resumen, pero no quiero pues comentar mucho en él. No lo conozco muy bien tampoco. Y vamos a mirar ahora lo que son ajustes de bondad. Entonces, si tenemos n datos y sospechamos que corresponden a un tipo de distribución dada, ¿cómo saber que también se ajustan a esa distribución, cierto? Entonces nosotros digamos que yo hice unas mediciones, esas mediciones me dieron una distribución de este estilo, ¿cierto? Entonces cuando yo observo esa distribución, yo digo, no, es que eso se parece mucho a una distribución normal o a una distribución de Poisson, ¿cierto? O por ejemplo en el caso de los datos del diodo, ¿cierto? Entonces yo medí yo hice las medidas del diodo y yo veo que ese comportamiento de esas mediciones es como una exponencial, ¿cierto? Entonces, con los ajustes de bondad, nosotros lo que hacemos es que verificamos qué tan, qué tan, eh, qué tan próximas son esas distribuciones tan parecidas son las distribuciones de los datos que medimos a lo que esperamos como real. Entonces, para esto, cuando nosotros tenemos muchas medidas, lo que tenemos que hacer es dividir esa cantidad de datos en una cantidad de intervalos. Vamos a dividir estos datos en unos intervalos más pequeños en los que podemos determinar el nivel de confianza de esa distribución. Entonces tenemos por un lado los datos observados o los datos que nosotros medimos en el experimento. Y por otro lado tenemos los datos esperados o lo que sería el ajuste a nuestro modelo, ¿cierto? A nuestra asunción de distribución. Entonces, lo que uno esperaría es que los datos observados se parezcan mucho a los datos esperados y que esta diferencia se haga muy pequeña teniendo en cuenta las fluctuaciones del valor esperado. ¿Sí? Entonces, para esto se hace el cálculo de una diferencia normalizada en todos los intervalos de medida y se evalúa estas diferencias y se suman. A este tipo de comportamiento se le conoce como una distribución o prueba de chi cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita en unos ejemplos es determinar cómo se parece esta diferencia a una distribución de chi cuadrado y si podemos decir que los datos se ajustan o no a una distribución determinada. Entonces, al igual que cualquier test del tipo de hipótesis, es igual que cualquier test como el que vimos ahorita, como el tipo T o el tipo Z, sino que en este caso el tipo de distribución que utilizamos es una distribución chi cuadrada. También vamos a tener unos niveles de confianza, ¿cierto? Unos valores de confianza en esta zona y unos grados de libertad y vamos a determinar si el valor corresponde a lo que esperamos, ¿cierto? En este caso, la hipótesis funciona diferente. En este caso, H0 corresponde a que
los datos se parecen a la distribución planteada. Y la hipótesis alternativa es que los datos no se parecen, ¿cierto? Como en los casos anteriores, nosotros vamos a tener el x medido, el chi cuadrado medido y el chi cuadrado esperado, ¿cierto? Entonces, si el chi cuadrado medido es menor que el chi cuadrado esperado, se va a aceptar la hipótesis nula, es decir, que los datos se ajustan a una distribución determinada. En el caso contrario, se rechaza la hipótesis H0 y los datos no se ajustan a esa distribución, ¿sí? Esa es una prueba más que todo para poder determinar si los datos se ajustan a determinada distribución de probabilidad. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver unos pequeños ejemplos. Entonces tengo por acá esta, ¿cierto? Entonces voy a hacer un ejemplo con una empresa que reportó las ventas trimestrales en un periodo de 12 meses, ¿sí? Entonces acá voy a cargar los datos que proporcionó la empresa. Listo, ahí queda, ¿cierto? Entonces, ellos dicen que acá tienen los trimestres del año, los diferentes trimestres de la muestra y las ventas que obtuvieron en esos diferentes trimestres. Aquí voy a graficar esos datos. ¿Podría hacer la pantalla un poco más grande, por favor? No se ve bien. No se ve. Ahí ya se Ahí. ve. Sí. Listo. Entonces acá lo único que hice fue graficar los datos de ventas y de trimestre, ¿cierto? Entonces en el eje X tengo el trimestre y en el eje Y las ventas, ¿cierto? Entonces observemos que acá yo puedo ver y asumir que esta distribución de esas ventas se parece a una función ¿qué? ¿Qué tipo de función sería esta? Una distribución normal. Una distribución normal o una función gaussiana, ¿cierto? Es una función como gaussiana, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos nosotros es identificar el tipo de función a la que se ajusta. Entonces, nosotros asumimos que esa función se va a ajustar a una función gaussiana en la que tenemos alfa como la amplitud, omega como el ancho de la gaussiana y c como el valor central, ¿cierto? El valor promedio de esa función, de esa distribución, ¿cierto? Entonces, voy a crear una función en Python, voy a crear una función que me represente esa función que yo espero, ¿cierto? Entonces acá tengo la amplitud por el exponencial del menos x menos el centro al cuadrado sobre el ancho, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es que voy a encontrar los parámetros de ajuste para esa función. Entonces, con la librería de optimización, voy a utilizar la función de ajuste de curva y voy a obtener para esa
para estos datos que medí voy a obtener cuál sería la distribución o cuáles serían los datos de amplitud, de amplitud, de centro y de ancho que puedan ajustar esa función gaussiana a los datos, ¿cierto? Entonces acá lo que hago es que esa función me pide unos valores semilla para esas variables que yo quiero buscar. Entonces, unos valores aproximados a lo que yo esperaría, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el primer valor sería amplitud, centro y ancho, ¿cierto? Entonces, en amplitud, yo diría que va más o menos hasta 16, el centro está más o menos en 7 y el ancho sería más o menos entre 4 y 10, 6. Entonces esos son los valores pues que están acá, ¿cierto? 4 y 9, 5. Ahí. Entonces, al correr esta función, el sistema lo que hace es que va a buscar, basado en estos parámetros iniciales, cuáles son los valores que mejor se ajustan a esas constantes para ajustar la curva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá me da que uno de ellos es 16, el otro es 6 y el otro es casi 10, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer es que voy a trazar una gráfica de cómo están los datos reales y de cómo se ajustaría a esa nueva distribución que acabo de calcular, ¿cierto? Entonces, acá podemos ver que los datos reales se ajustan más o menos a la curva que acabo de encontrar, ¿cierto? La curva de las ventas. Pero yo, ¿cómo hago para determinar la bondad de ese ajuste? O sea, pues acá visualmente uno sí la ve muy parecida, pero necesitamos un criterio matemático para poder determinar que esa función sí se ajusta a los datos que medimos, ¿cierto? Para eso utilizamos el ajuste de onda mediante el chi cuadrado, ¿sí? Entonces, para el chi cuadrado, una de las restricciones es que tenemos que dividir esta función que acá la definí con 151 datos, la tenemos que definir en unos intervalos más cortos para compararlos con los datos que obtuvimos en la medición, ¿cierto? En este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a calcular los valores para esa función gaussiana, o sea, para la función de ajuste, pero únicamente en los valores de los trimestres, es decir, en 1, 2, 3 hasta 12, ¿cierto? Entonces acá obtengo los valores que me dieron las ventas en esos trimestres de la medición que hicieron los dueños de la empresa y los valores que yo obtengo por la distribución que planteé, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, hasta ahí todo bien. Listo. Aquí aparece una de las restricciones de la prueba de chi cuadrado, y es que ninguno de los valores o estos se conocen como bins o como intervalos, ninguno de los intervalos debe tener valores inferiores a 5. Si tiene valores inferiores a 5, esa prueba no nos va a dar un buen resultado. Entonces, para eso, lo que se hace es un proceso en el que se recortan las colas, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el proceso es que si encuentra valores inferiores a 5, ese valor no es que lo descarte, sino que se lo va a sumar al anterior, o en el caso de que esté en el inicio, se lo suma al siguiente.
y así sucesivamente hasta que encuentre un valor superior a 5. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso cómo funciona. Acá yo planteé este algoritmo, si quieren lo estudian, pues yo les voy a compartir también estos documentos, ya están en la plataforma, ahorita les muestro. Entonces con este algoritmo lo que hace es que verifica si dentro de la distribución que va a evaluar encuentra valores inferiores a 5 y esos valores se lo va sumando al siguiente o al anterior. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver que en estos casos eliminó, o no eliminó, sino que se pasó el valor de 1 y el valor de 2, se lo pasaron a 3 y los valores de 12, 11 y 10 pasaron a 9. Ah, perdón, acá el de 2 todavía está. El valor de 1 se lo pasó a 2. Sí, sí. Por ejemplo, acá en este caso, miren, estaba al valor de 0 y el valor de 1, ¿cierto? Entonces, a 4 se le sumó 3. Vamos a ver si cumple. Si a 4 se le sumó 3, entonces quedarían 7. Y a este 5 se le sumó 1 y 3, quedarían 8. Entonces acá quedó... quedó en 9. Bueno, ahí pasó algo, no sé. Bueno, entonces ya en este caso el número de datos que tiene nuestra distribución es de 8, ¿cierto? Ya que hay 8 pequeños intervalos en esta medida. Pasamos de tener estos 12 intervalos a tener únicamente 8. ¿Sí? Con estos 8, nosotros lo que vamos a hacer ahorita es calcular la función de chi cuadrado. Entonces la función de chi cuadrado, si recuerdan, era una sumatoria de los datos del experimento menos los datos esperados, ¿cierto? Y esta diferencia al cuadrado dividida por los datos esperados. Miremos acá otra vez la ecuación, ¿cierto? Entre los datos observados menos los datos esperados al cuadrado dividido los datos esperados. Ese resultado me va a dar un valor para el chi cuadrado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá me dice que el valor de los datos, el valor del chi cuadrado para esos datos es de 0.17, ¿cierto? Y otros decimales. Ahora lo que haremos es comparar con la tabla de chi cuadrado. Si yo quiero un ajuste del 95%, es decir, que tengo un alfa del 0.05 y mi cantidad de datos era 8, entonces, ¿cuántos son los grados de libertad? Los grados de libertad son perdió. Los grados de libertad son el número de intervalos menos 1, ¿cierto? Entonces, si tenemos 8 intervalos, los grados de libertad serían 7. Y para 0.05 nosotros esperamos que el chi cuadrado sea de 14.07, ¿cierto? Como en este caso, como en nuestro caso, el chi cuadrado es de 0.17, el chi cuadrado nuestro es menor que el chi cuadrado esperado, ¿cierto? Entonces, el chi cuadrado nuestro es menor que el esperado, por tanto, se acepta la hipótesis H0, que dice que
que dice que los datos que tenemos se ajustan a esa distribución gaussiana que acabamos de determinar. Sí, ese es como el resultado de la prueba. ¿Cómo la vieron? En general, bien, pero tengo una duda respecto, pues en esta parte del algoritmo que hace que sume las colas. En esta. Sí, ¿por qué es que se hace eso? Porque uno de los criterios para hacer la prueba de chi cuadrado, esta diapositiva me falta mostrárselas, es que no se deben utilizar intervalos con menos de 5 conteos o con valores menores a 5, ¿sí? Pero no se deben, esos datos no es que se deban descartar, eso no es que yo los vaya a eliminar así porque sí, sino que lo que yo debo hacer es incluirlos en los intervalos extremos. O sea, si acá tengo un dato menor que 5, ese dato menor que 5 lo paso a este intervalo, o sea, se lo sumo a este intervalo y ahí sí puedo eliminar este dato, ¿cierto? Pero porque ya se lo sumé al intervalo anterior. Lo mismo por este lado, ¿cierto? Si acá tengo uno menor que 5, se lo paso a este dato. ¿Por qué ese criterio? Porque es que si yo tengo valores menores que 5, esa fracción se puede hacer muy grande, entonces eso le puede sumar unos valores muy grandes a la prueba del chi cuadrado y darme falsos positivos, o sea, decirme que la variable no se ajusta o la distribución de datos no se ajusta a una distribución conocida debido a que hay valores muy grandes ahí en esos extremos. Es esa la razón de ese criterio. Listo. Les voy a mostrar otro ejemplito entonces. Si tienen preguntas, tranquilos. Yo paro y les cuento. Entonces acá tenemos un paciente hipertenso en el que se reportaron las muestras de colesterol de todo un mes. ¿Sí? Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a cargar esos datos que están en un archivo CSV. Los datos de colesterol para el mes fueron 302 datos. Son estos de acá. ¿Sí? Voy a graficar esos datos. Entonces miren que los datos de ese paciente siguieron pues, o sea, ese paciente tuvo fluctuaciones en esa medición del colesterol. Pero para eso, para ese paciente vamos a trazar el histograma de esa muestra. El histograma es una gráfica que me representa cuántas veces se repite cierta cantidad de datos en un intervalo. Por ejemplo, acá vamos a decir que los intervalos van a ser 14, ¿cierto? Vamos a definir 14 intervalos en el rango entre 100 y 400, ¿cierto? La fluctuación del colesterol en este paciente es entre 100 y 400, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es dividir ese intervalo entre 100 y 400 en 14 intervalos, ¿cierto? Entonces es como si hubiera un intervalo por acá y lo que vamos a contar es cuántas medidas de esta muestra quedaron en ese intervalo, ¿cierto? Y en los otros. Entonces el histograma me permite determinar eso. Entonces acá observamos la cantidad de muestras que tuvo el paciente y su histograma. Entonces, de esta gráfica del histograma, ¿qué podemos determinar de esa medida del colesterol de ese paciente? Que sigue una distribución de qué tipo. La Gaussiana.
¿cierto? Otra distribución gaussiana o una distribución del tipo normal, ¿cierto? Entonces, identificando la función, entonces tenemos que seguir una distribución normal. La distribución normal tiene este tipo de ecuación de ajuste en la cual se tiene la desviación estándar de la población, el promedio de la población. O sea, la población en este caso serían los datos, ¿cierto? La cantidad de datos que tenemos y también la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, en este caso, los dos valores a ajustar serían el promedio y la desviación estándar. En este caso no es que la vayamos a ajustar, sino que vamos a determinar cuál es el promedio de esa cantidad de datos y la desviación estándar. Entonces, vamos a verificar que el promedio está en 245 y la desviación estándar es 48. Y vamos a definir la función gaussiana como esta función de acá. Ahora vamos a evaluar la distribución, ¿sí? Para evaluar la distribución, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner en esa función gaussiana el promedio y la desviación estándar que encontramos para una distribución de datos desde 100 hasta 400, ¿cierto? 300 datos entre 100 y 400. Acá, para hacer esto, para hallar la gaussiana, tenemos que hacer algo que se conoce como el ajuste del área, ¿cierto? Cada uno de estos intervalos posee un área que se ajusta como el ancho del intervalo, que se mide como esperen, yo les muestro acá. Acá cuando tracé el histograma, él me calculó los datos o los conteos que hay en cada intervalo, los puntos del intervalo, y este es otro parámetro para la gráfica, ese es como el rectángulo. Pero el B sub AJ, por ejemplo, sería desde este valor hasta este de acá, ¿cierto? Me define como el ancho, ¿cierto? Entonces acá calculo el ancho de cada bin o de cada barra, la multiplico por la cantidad de datos del experimento y eso me da el área, ¿cierto? Entonces, con esto ajusto la gaussiana y puedo obtener los datos de la medida del experimento y el ajuste. En este caso estoy mirando si se va a ajustar a esta distribución normal que nosotros esperamos de ese paciente, ¿cierto? No es que hayamos ajustado la gráfica, sino que dijimos, esta se comporta como una función normal, vamos a calcular su promedio, su desviación estándar y verificamos que se parezca a esa función, ¿cierto? Entonces, de la misma manera que en el ejemplo anterior, acá tenemos una función continua que tiene aproximadamente 300 datos. Necesitamos dividirla en unos intervalos. Entonces, acá tenemos en las medidas del histograma, tomamos 14 intervalos. Entonces, para esta vamos a tomar igual 14 intervalos. Entonces, acá realizamos, teniendo en cuenta esos 14 intervalos, los puntos. Esos son los puntos de la medida de los intervalos. Y estos son los puntos que esperamos en la gráfica de la aproximación, ¿cierto? O sea, la matriz de arriba son los valores máximos de los rectángulos azules. Y la de abajo sería, para ese valor central de este rectángulo, cuál sería el valor esperado en la distribución gaussiana, ¿cierto? Entonces ahí están los 14 intervalos. En este caso, miren que también tenemos valores inferiores a 5, ¿sí?
Entonces debemos hacer el mismo proceso de eliminar las colas o de sumarlas, ¿cierto? Entonces acá está el mismo código anterior, lo único que hace es que me pone todos los intervalos por encima de 5 y pasamos de tener 14 intervalos a tener 10 intervalos. Acá calcularemos el valor chi cuadrado para estas dos distribuciones donde tenemos los valores experimentales, los valores esperados y los valores observados, ¿cierto? Acá calculamos el chi cuadrado y nos da que es de 9.41 para 10 datos. Y acá lo que vamos a hacer es que comparamos en la tabla, ¿cierto? Entonces, si yo quiero un nivel de significancia del 95% y tengo 10 datos, o sea que mi grados de libertad son 9, el valor que yo esperaría sería de 16.92, ¿cierto? Como mi valor es de 9.41 y es menor de 16.92, ¿cuál sería la conclusión? ¿Se ajustan los datos a una distribución normal o no se ajustan? El mismo caso que el anterior, también se ajustan. ¿Cierto? Los datos se ajustan. Acá en este pedazo de código, lo que hago yo es cargar la librería de estadísticas, cargo la tabla, acá estoy cargando los valores de la tabla de la chi cuadrado para un nivel de significancia alfa y unos grados de libertad. Entonces, lo único que hago es que calculo el chi esperado para un nivel de alfa del 0.05 y con 9 grados de libertad. Entonces, él acá me reporta que mi valor, el valor esperado, el valor que yo tengo es menor al valor esperado, por tanto se acepta la hipótesis H0 y esta curva se ajusta a una distribución gaussiana, ¿cierto? Una distribución normal, perdón. Va quedando un poquito más claro. Sí, igual esos documentos usted no los compartirá, ¿cierto? Sí, acá ya los tengo en el... los tengo acá. Ah, bueno. Sí, ahí está la clase de hoy y todos esos documentos del ajuste. Y por último, este sí es pues un pastel para lo del experimento del diodo. Vamos a hacer este. Entonces, acá tengo valores del diodo, tengo voltajes, corriente y temperatura, ¿cierto? Ay, ¿qué pasó? No encuentra a diodo.csv. Ah, es que es un archivo de Excel. Vamos a guardarlo como... Listo. Ahí sí. Ahorita reemplazo ese archivito ya. Entonces, acá están los datos de voltaje, de corriente y de temperatura. ¿Sí? Para ese diodo. Acá voy a graficar. Estos datos están en voltaje en milivoltios, corriente en microamperios. Voy a graficar voltaje contra corriente. ¿Cierto? Entonces, obtengo este comportamiento en mi gráfica, ¿cierto? Entonces,
el paso que sigue es identificar a qué función corresponde. En este caso, como es un fenómeno que estamos intentando explicar, nosotros sabemos cuál es la ecuación que describe ese fenómeno y lo que vamos a intentar hacer es ajustar esta ecuación, ¿cierto? Entonces, con la librería de NumPy, vamos a crear la función del diodo, ¿cierto? En la que tenemos la carga del electrón, el N para el silicio y la temperatura a la que se encuentra el diodo. En este caso, como siempre fue 19, la voy a dejar así como una constante, ¿cierto? 19 más el ajuste a la temperatura Kelvin. Entonces la ecuación sería corriente de saturación por exponencial de la carga por X, que en este caso X sería el voltaje del diodo, sobre N por una constante, que en este caso sería la constante de Boltzmann, por T menos 1. Y en este caso los parámetros a introducir son la constante de Boltzmann y la corriente de saturación, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es encontrar los parámetros de ajuste. Entonces, con el fiteo de curvas, como les mostré al principio, vamos a intentar optimizar los valores para la corriente de saturación, para la constante de Boltzmann, perdón, y para la corriente de saturación. Entonces, como más o menos uno sabe cuánto debe ser la constante de Boltzmann, que es del orden de por 10 a la menos 23, y de la corriente de saturación, coloco estos dos valores semilla para el cálculo de esas dos variables y hago el fiteo de la curva teniendo en cuenta la función diodo que planteé, ¿cierto? Con los datos del experimento, ¿cierto? Estos son los datos del experimento. Entonces hago el cálculo y me dice que la constante vale 1.32 por 10 a la menos 23 y que la corriente de saturación del diodo es de 3.26 por 10 a la menos 9. Acá vamos a, bueno, este paso, no, este es para hacer una interpolación. Aquí hay un ejemplo pues, de interpolación para que se interponen los datos a la curva, pero lo que queremos hacer es mirar si estos datos, si estos valores con los datos del experimento se ajustan a los valores reales, ¿cierto? Entonces, acá tendría una distribución de valores teniendo en cuenta la constante de Boltzmann real y una corriente de saturación de 5 por 10 a la menos 9. Entonces, en este caso, verifico. Voy a quitar esta acá, que es ruido. Acá tendría los datos experimentales y en rojo tendría el modelo teniendo en cuenta la constante de Boltzmann y la corriente de saturación, ¿sí? Para voltajes entre 0.1 y 0.6 voltios, ¿cierto? Entonces acá ya lo que yo quiero verificar es si el modelo, si el comportamiento real del diodo se corresponde con el comportamiento que nosotros medimos en nuestro experimento. ¿Sí? Para eso trazo unos histogramas tanto del comportamiento del diodo como de las medidas que tengo de mi experimento, ¿sí? Entonces me da que ese histograma tiene este tipo de distribución, o sea, muchos de los valores se encuentran muy cercanos a cero. Miren que casi toda esta parte de la curva es cercana a cero y ya por acá sí empiezan a tener otros valores, ¿cierto? Entonces esa es la distribución que tenemos acá.
Entonces tenemos estos dos valores de los histogramas de esos datos. Como acá también hay valores inferiores a 5, miren estas colas, ¿cierto? Entonces hacemos el mismo proceso para sumarle los valores. Entonces acá obtenemos que nuestros intervalos van a ser 7 y van a tener esta distribución. Ahora lo que hacemos es calcular el chi cuadrado. El chi cuadrado para 7, para esa distribución nos dio de 1.02 y quiero determinar con un nivel de confianza del 95% y para 7 datos, es decir, 6 grados de libertad, el valor esperado sería de 12.59. Como mi valor de chi cuadrado es de 1 y es menor que 12, ¿se acepta o se rechaza la hipótesis nula? Se acepta. ¿Cierto? Entonces acá, No importa qué tan alejado esté. no, desde que sea menor, porque en muchos casos o sea, es que miren que acá esta distribución, bueno, ahí sí me falta de pronto hacerles un ejemplo en el que no ajuste, pero en esta distribución mire que la curva experimental, perdón, la curva teórica se aproxima mucho a la curva experimental, o sea, uno acá esperaría que el error sea muy pequeño, y eso es lo que uno está obteniendo acá. Este valor de chi cuadrado pequeño indica que los datos se están ajustando bien a la curva. Y es menor a lo que uno esperaba, ¿cierto? Es menor a lo que se esperaba, pues, como en el experimento. Es de menor a 12. ¿Sí? En el caso de que esa curva no se ajuste, por ejemplo, voy a cambiar la corriente de saturación. Voy a poner, no sé, 2. Me toca repetir un montón de cosas, yo creo. Acá. Perdón, acá los datos experimentales eran los amarillitos. ¿Sí? Entonces miren que ya aquí la curva experimental es muy diferente a la curva esperada. Vamos a ver cómo nos ajusta. Miren que acá el chi cuadrado ya me dio de 79. Y 79 sí es mucho mayor que 12, ¿cierto? Entonces en este caso es necesario rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces con este ajuste, teniendo en cuenta esta corriente de saturación diferente, ya el ajuste no nos da a nuestra ecuación, ¿cierto? El ajuste de la ecuación no nos da a nuestros valores experimentales, por tanto, ese ajuste no quedó bien hecho y se debe rechazar. Sí, sí es claro, muchachos. Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces,
con esto damos pues finalizado esta clase de los ajustes de bondad. Acá les queda otra tareita, ¿cierto? Entonces acá aparecerá otra tareita en la que vamos a trabajar con unos datos de una medición de un experimento de radiación solar en la que se midió la irradiancia del Sol sobre el planeta Tierra en 2 años diferentes. Ahí están los datos en el documento, ¿sí? Entonces, lo que queremos verificar es si esos datos se ajustan a esta distribución. ¿Sí? Entonces, es un proceso parecido a lo que hicimos en el último ejemplo. Tenemos una distribución conocida y vamos a ver... Ah, no me abrieron. A ver. ¿Cierto? Entonces acá están los datos de longitud de onda versus potencia irradiada para el año 1985 y para el año 1999. Entonces la idea es ajustar esa curva y mirar que también se aproxima al modelo planteado, ¿sí? En caso de que quieran hacer algo adicional, acá hay unos datos de contagios en COVID o datos del paciente, del mismo que le medimos el colesterol, datos de frecuencia cardíaca y otras cosas ahí, ¿cierto? Acá están los ejemplitos de la clase y la idea es pues que hagan como una actividad similar, o sea, que hagan el ajuste y que reporten las gráficas y todo el procedimiento y hagan un análisis corto, y esta sería pues como la rúbrica de evaluación. Y recuerden montar la otra tareita antes del viernes, si es posible. Y cualquier duda que tengan me la comentan. Yo creo que ya entonces podríamos vernos la próxima semana otra vez, el miércoles. ¿Y esta sería para cuándo? Esta es para el 18, para el otro viernes. Ah, no. Sí, voy a tratar de ponérselas así, o sea, que tratar de que sean desde el miércoles hasta el viernes siguiente, por si tienen dudas o cosas así. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Espero que les haya gustado la clase. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao.